Capítulo 43. Mientras avanzaban, Elizabeth esperaba con cierta inquietud la aparición de Pemberley Woods, y cuando finalmente pasaron junto a la casa del guarda, estaba muy nerviosa. El parque era muy grande y variado. Entraron por una de las zonas más bajas y atravesaron durante algún tiempo un hermoso bosque que se extendía en todas direcciones. Elizabeth tenía demasiadas cosas en la cabeza para poder conversar, pero vio y admiró todos los lugares notables y las vistas panorámicas. Por espacio de casi 1 kilómetro, ascendieron gradualmente hasta encontrarse en lo alto de una considerable eminencia, donde terminaba el bosque y la mirada advertía al instante la presencia de Pemberley House, situada en el lado opuesto de un valle por donde el camino descendía de manera un tanto abrupta. La mansión de los Darcy era un gran edificio de piedra bien proporcionado que se alzaba sobre una pendiente y tenía detrás una cadena de altas colinas boscosas. Por delante se había ensanchado un cauce de agua de cierta importancia, aunque sin darle por ello aspecto artificial. Sus orillas no estaban arregladas en exceso ni con adornos demasiado llamativos. Elizabeth no había visto nunca un sitio con el que la naturaleza hubiera sido más generosa o donde la belleza natural estuviera menos contrariada por un gusto inoportuno. Los 3 viajeros manifestaron calurosamente su admiración, y en aquel momento Elizabeth comprendió que ser señora de Pemberley no tenía nada de desdeñable. Descendieron la colina, cruzaron el puente y llegaron con el coche hasta la puerta. Y mientras examinaban la fachada principal, a Elizabeth le inquietó de nuevo la posibilidad de encontrarse con su dueño. Temió que la doncella estuviera equivocada. Al solicitar permiso para ver la casa, se les dejó entrar en el espacioso vestíbulo y mientras esperaban, al ama de llaves, Elizabeth tuvo tiempo de asombrarse de estar donde estaba. Llegó el ama de llaves, una mujer mayor de aspecto respetable, mucho menos refinada y más cortés de lo que Elizabeth se había imaginado. La siguieron hasta el comedor, una habitación amplia, bien proporcionada y bellamente amueblada. Elizabeth, después de examinarla brevemente, se acercó a una de las ventanas para disfrutar de la vista. La colina, coronada de árboles, desde donde habían descendido hacia el río y la casa y que parecía más abrupta con la distancia, era un hermoso espectáculo. Los distintos accidentes del terreno creaban un tono armonioso, y Elizabeth contempló con deleite la escena en su conjunto. El río, los árboles distribuidos por sus orillas y las sinuosidades del valle. Al pasar a otros aposentos, los elementos del paisaje iban tomando distintas posiciones, pero desde todas las ventanas se descubrían nuevas bellezas. Las habitaciones eran espaciosas y de techos altos, y la riqueza del mobiliario estaba de acuerdo con la fortuna de su propietario. Pero Elizabeth advirtió de manera especial, admirando su buen gusto, que no era ni llamativo ni innecesariamente primoroso, que poseían menos esplendor y más elegancia verdadera que el mobiliario de Rosings. Y de este lugar, pensó Elizabeth, podría ser yo la señora. Con estas habitaciones podría estar totalmente familiarizada. En lugar de verlas como una desconocida, podría disfrutar de ellas como las mías y dar en ellas la bienvenida a mi tío y a mi tía. Pero no, recapacitó. Eso no podría ser. Habría perdido a mis tíos. Nunca se me hubiera permitido invitarlos. Era una reflexión muy conveniente, que le evitó algo muy parecido al pesar. Elizabeth anhelaba preguntarle al ama de llaves si su señor estaba de verdad ausente, pero le faltaba el valor. Finalmente, sin embargo, fue su tío quien hizo la pregunta, y la señorita Bennet se volvió de espaldas alarmada, mientras la señora Reynolds confirmaba aquella ausencia, aunque a continuación añadió: «Pero lo esperamos mañana con un grupo de amigos». ¿Cómo se alegró Elizabeth de que ellos no hubieran tenido que retrasar un día su viaje por algún imprevisto! Su tía la llamó entonces para examinar un cuadro. Al acercarse, vio que era el retrato del señor Wickham, colgado entre varias miniaturas más, sobre la repisa de la chimenea. Su tía le preguntó, sonriendo, qué tal le parecía. El ama de llaves vino hacia ellas para decirles que se trataba de un joven caballero, hijo del antiguo administrador, y que su difunto señor había sufragado los gastos de su educación.
Ahora está en el ejército, añadió, pero mucho me temo que lleva una vida disoluta. La señora Gardiner miró a su sobrina con una sonrisa, pero Elizabeth no pudo devolvérsela. «Y ese», dijo la señora Reynolds, señalando otra de las miniaturas, «es el retrato de mi señor. El parecido es excelente. Se pintó en la misma época que el otro, hace unos 8 años». «Oh, he oído afirmar muchas veces que su señor es un hombre muy apuesto», dijo la señora Gardiner, contemplando el retrato. «Tiene un rostro muy agraciado, pero tú, Lizzie, podrás decirnos si se parece de verdad, ¿no?» El respeto de la señora Reynolds por Elizabeth pareció aumentar al mencionarse que conocía a su señor. «¿Es que la señorita conoce al señor Darcy?» Elizabeth se ruborizó y dijo: un poco». «¿Y no cree usted que es un caballero muy bien parecido?» Sí, efectivamente». «Yo no conozco a nadie que lo sea tanto, desde luego, pero en la galería del piso superior verán un buen retrato suyo de mayores proporciones. Este cuarto era la habitación preferida de mi difunto señor, y esas miniaturas, que apreciaba mucho, siguen en el mismo sitio donde estaban». Elizabeth entendió el porqué de que siguiera allí el retrato del señor Wickham. A continuación, la señora Reynolds les llamó la atención sobre uno de la señorita Darcy, pintado cuando solo tenía 8 años. «¿La señorita Darcy es tan bien parecida como su hermano?», preguntó la señora Gardiner. «Oh, ya lo creo, es la joven más bonita que se ha visto nunca, y muy inteligente, toca y canta todo el día. En la habitación contigua hay un piano que acaban de traer para ella, un regalo de mi señor. La señorita llegará mañana con su hermano». El señor Gardiner, que se desenvolvía con mucha naturalidad y era una persona afable, fomentaba la comunicatividad del ama de llaves con sus preguntas y observaciones. A la señora Reynolds, por orgullo o por afecto, le encantaba hablar de su señor y de la señorita Darcy. «¿Pasa su señor mucho tiempo en Pemberley a lo largo del año?» No tanto como a mí me gustaría, pero sí unos 6 meses, más o menos, y la señorita siempre está aquí durante el verano. Excepto, pensó Elizabeth, cuando va a Ramsgate. Si el señor Darcy se casara, quizá lo viera usted con más frecuencia. Sí, señor, pero no sé cuándo será eso. No conozco a ninguna señorita que esté a su altura. El señor y la señora Gardiner sonrieron, pero Elizabeth no pudo evitar decir: «Dice mucho a su favor que piense usted así». «No es más que la verdad, querida, y lo que afirman todos los que le conocen», replicó la ama de llaves. Elizabeth pensó que aquello era ir muy lejos y escuchó con creciente asombro cómo la señora Reynolds añadía: nunca ha dicho una palabra más alta que otra, y lo conozco desde que tenía 4 años». Aquella alabanza le pareció a Elizabeth muy llamativa, por totalmente contraria a sus ideas, y despertó en ella un vivo interés. Que Darcy no era un hombre de buen carácter había sido una de sus convicciones más arraigadas. Deseó oír más y agradeció a su tío que dijera: «No son muchas las personas de las que se puede decir una cosa así. Es usted afortunada por tener a tal señor». «Así es, no crea que no me doy cuenta. Aunque lo buscara por todo el mundo, no encontraría a otro mejor. Pero he podido observar que quienes son bondadosos de niños siguen siéndolo cuando crecen, y él fue siempre el niño mejor y de corazón más bondadoso». Elizabeth casi la miró con asombro. «¿Puede ser ese el señor Darcy?», pensó. «Su padre era un hombre excelente», dijo la señora Gardiner. «Sí, señora, ya lo creo que lo era, y su hijo será en todo como él e igual de compasivo con los pobres». Elizabeth escuchaba, se maravillaba, dudaba y aguardaba con impaciencia a oír más. La señora Reynolds no logró interesarla con ningún otro tema. Les explicó en vano el argumento de los cuadros, las dimensiones de las habitaciones y el precio de los muebles. El señor Gardiner, a quien divertían mucho los desmesurados elogios de la ama de llaves que atribuía a la parcialidad, encauzó de nuevo la conversación hacia el señor Darcy, y la señora Reynolds se extendió con entusiasmo sobre los muchos méritos que de su amo mientras ascendían por la gran escalera principal. «Es el mejor terrateniente y el mejor señor que jamás haya existido», dijo. «No como los jóvenes desaprensivos de ahora, que solo piensan en sí mismos. No hay uno solo entre sus arrendatarios o sus criados que no cante sus alabanzas. Algunas personas lo llaman orgulloso, pero yo nunca se lo he notado. En mi opinión, lo único que sucede es que no se le va la fuerza por la boca como a otros jóvenes».
¿Cuánto le favorecen esos comentarios?, pensó Elizabeth. Elogios tan encendidos, dijo su tía mientras caminaban, no se compadecen del todo con su manera de comportarse con nuestro pobre amigo. Quizás se nos haya engañado. No es probable, lo sabemos de muy buena fuente. Al llegar al espacioso vestíbulo del piso superior, se les hizo pasar a una bonita sala de estar, recientemente decorada con mayor elegancia y luminosidad que los aposentos inferiores, y se les informó que se quería agradar con ello a la señorita Darcy, que se había aficionado a aquella habitación durante su última estancia en Pemberley. No hay duda de que es un buen hermano, dijo Elizabeth mientras se dirigía hacia una de las ventanas. La señora Reynolds se imaginaba ya el contento de la señorita Darcy cuando entrara en el cuarto. Perdón. Y así lo hace siempre, añadió. Cualquier cosa que agrade a su hermana se hace al momento, todo le parece poco. Solo les quedaba por visitar la galería pictórica y 2 o 3 de los dormitorios principales. En la primera había muchos cuadros excelentes, pero Elizabeth no entendía nada de arte y ya en el piso bajo había renunciado a los cuadros para examinar algunos de los dibujos al pastel de la señorita Darcy, de temas de ordinario más interesantes y también más inteligibles. En la galería encontraron muchos retratos de familia, de escaso interés para un extraño. Elizabeth la recorrió en busca del único rostro cuyas facciones conocía. Finalmente lo encontró y pudo apreciar lo llamativo del parecido. En los labios del señor Darcy se dibujaba una sonrisa como la que recordaba haberle visto alguna vez cuando la miraba. Permaneció varios minutos delante del cuadro en atenta contemplación y aún regresó para examinarlo de nuevo antes de abandonar la galería. La señora Reynolds le informó de que se había pintado todavía en vida del difunto señor Darcy. En aquel instante los sentimientos de Elizabeth hacia el retrato eran más favorables que en ningún otro periodo de su relación. No cabía hacer oídos sordos a los elogios de la señora Reynolds. ¿Acaso existe alabanza más valiosa que la de un criado inteligente? Elizabeth consideró cuántas personas dependían de la protección de Darcy, como hermano, como terrateniente, como amo, para ser felices. Cuánto placer y cuánto dolor en sus manos, cuánto bien y cuánto mal posibles. Estaba claro que el ama de llaves solo tenía palabras de elogio para él, y mientras permanecía delante del lienzo que lo representaba, pensó en su declaración como un sentimiento de gratitud más hondo que nunca. Elizabeth recordó en aquel momento el calor de sus palabras, quitando importancia a la desafortunada manera de expresar sus sentimientos. Cuando terminaron de ver los aposentos abiertos al público, descendieron las escaleras y después de despedirse del ama de llaves, se les confió a los cuidados del jardinero, que se reunió con ellos en la puerta principal. Mientras caminaban por el césped en dirección al río, Elizabeth se volvió para contemplar de nuevo la casa. Sus tíos se detuvieron también, y mientras el señor Gardiner aventuraba su opinión sobre la fecha de construcción, el dueño de Pemberley surgió de repente por detrás del edificio, en el camino que llevaba desde los establos a la casa. No les separaban más allá de 20 metros, y lo repentino de su aparición hizo imposible cualquier subterfugio. Sus ojos se encontraron al instante, y las mejillas de ambos se colorearon intensísimamente. El sobresalto del señor Darcy fue mayúsculo, y por un momento pareció inmovilizado por la sorpresa. Pero se sobrepuso enseguida y, acercándose al grupo, habló con Elizabeth, si no con total compostura, sí, al menos, con perfecta cortesía. Elizabeth se había vuelto instintivamente, pero deteniéndose al verlo acercarse, recibió sus cumplidos con una turbación imposible de superar. Si su aparición en el sitio donde lo había hecho, o su semejanza con el lienzo que acababan de examinar, no hubiera bastado para convencer a los otros 2 visitantes de que tenían delante al señor Darcy, la expresión de sorpresa del jardinero al contemplar a su amo se lo hubiera confirmado de inmediato. El señor y la señora Gardiner se mantuvieron un poco apartados mientras el recién llegado hablaba con su sobrina, quien, asombrada y confundida, apenas se atrevía a levantar los ojos hasta su rostro, ni sabía tampoco qué respuestas daba a las corteses preguntas que se le hacían acerca de su familia.
Asombrada por el cambio en sus modales desde su última entrevista, cada frase que Darcy pronunciaba aumentaba su turbación, y como le volvía constantemente a la cabeza la idea de lo inadecuado de su presencia en Pemberley, los escasos minutos que pasaron juntos figuraron a partir de entonces entre los más incómodos de su vida. Tampoco él parecía estar mucho más a gusto. Al hablar, su acento carecía del sosiego habitual, y la frecuente repetición de sus preguntas sobre la fecha en que Elizabeth había salido de Longbourn y sobre el tiempo que llevaba en Deverside, así como la manera precipitada de hacerlas, revelaba con claridad la confusión de sus pensamientos. Finalmente pareció quedarse sin ideas, y después de permanecer mudo unos momentos reponiéndose, se despidió. El señor y la señora Gardiner se reunieron entonces con su sobrina y le confesaron lo mucho que les había gustado su figura. Pero Elizabeth no oyó una sola palabra de lo que se le decía, y absorta en sus propios pensamientos, los siguió en silencio. Le abrumaban la vergüenza y el disgusto. Su presencia allí era la ocurrencia más desafortunada e imprudente del mundo. Qué extraño tenía que parecerle a Darcy, qué ideas tan intolerables se le podían ocurrir a un hombre tan vanidoso. Incluso que se había cruzado a propósito en su camino. ¿Por qué había venido a Pemberley? ¿O por qué había vuelto Darcy un día antes de lo esperado? 10 minutos después habrían estado lo bastante lejos para no reconocerlos ya, porque sin duda el dueño de Pemberley llegaba en aquel momento, acababa de apearse del caballo o del coche. Elizabeth se ruborizó una y otra vez pensando en lo desafortunado de aquel encuentro y en el comportamiento de Darcy tan llamativamente distinto. ¿Qué podía querer decir todo aquello? Ya era sorprendente que quisiera hablar con ella, pero que se expresara de manera tan cortés, que preguntara por su familia. Nunca le había parecido menos altivo, nunca había hablado con tanta amabilidad como durante aquel encuentro inesperado. Qué contraste con sus últimas palabras en Rosings Park, cuando le hizo entrega de su carta. Elizabeth no sabía qué pensar ni cómo explicar lo sucedido. Avanzaban ya por un hermoso paseo a la orilla del agua, y cada nuevo tramo ponía ante sus ojos una pendiente más noble del terreno o una parte más hermosa del bosque hacia el que caminaban. Pero tuvo que pasar algún tiempo para que Elizabeth se fijara en lo que tenía delante, y aunque respondía maquinalmente a las repetidas exclamaciones de sus tíos y parecía dirigir los ojos hacia los objetos que se le señalaban, no se fijaba en lo que veía. Sus pensamientos se concentraban en el sitio concreto de Pemberley House, fuera el que fuese, donde se encontraba el señor Darcy en aquel momento. Anhelaba saber lo que pasaba por su mente, qué pensaba de ella, y si a pesar de los pesares seguía queriéndola. Quizás se había mostrado cortés porque estaba más tranquilo, pero Elizabeth había advertido en su voz un algo ajeno a la tranquilidad. No se sentía capaz de decir si Darcy había sentido más dolor que placer al verla, pero desde luego no la había visto con calma. A la larga, sin embargo, las observaciones de sus acompañantes sobre su aire distraído lograron sacarla de la indiferencia, haciéndole comprender la necesidad de sobreponerse. Entraron en el bosque y, despidiéndose del río durante algún tiempo, ascendieron a algunas de las zonas más elevadas, donde en sitios en los que los claros entre los árboles daban a los ojos la posibilidad de explayarse, se divisaban vistas encantadoras del valle, así como de las colinas del otro lado y también de la larga sucesión de bosques que las cubrían, y en ocasiones de partes del río. El señor Gardiner expresó el deseo de dar la vuelta a todo el parque, aunque con el temor de que fuese imposible abarcarlo en un paseo. Con una sonrisa de triunfo, el jardinero les informó de que el recorrido era más de 15 kilómetros. Aquello zanjó la cuestión, por lo que prosiguieron el circuito habitual, que los llevó de nuevo. Después de descender algún tiempo entre árboles por una pronunciada pendiente hasta el borde del agua, en uno de los sitios donde el río era más estrecho. Lo cruzaron por un puente muy sencillo, en consonancia con el aspecto general del escenario. Se trataba del lugar más sobrio de todos los que habían visitado, y el valle, convertido en cañada, solo dejaba sitio para la corriente y un estrecho camino que se abría paso entre el desigual bosquecillo que los bordeaba.
A Elizabeth le apetecía mucho explorar sus recovecos, pero después de cruzar el puente y comprobar a qué distancia se hallaban de la cabaña, la señora Gardiner, que no era una gran andariega, dijo que no podía seguir adelante y que deseaba únicamente volver al coche lo antes posible. Su sobrina se vio obligada, en consecuencia, a ceder, y emprendieron el camino hacia la casa por el lado opuesto del río, donde la distancia era más corta. Pero avanzaban lentamente porque el señor Gardiner, aunque tenía pocas ocasiones para practicarla, era muy aficionado a la pesca y estaba tan entretenido observando... No. Y estaba tan entretenido... Sí, observando de cuando en cuando la aparición de alguna trucha en la corriente y hablando con el hombre que los acompañaba, que hacía muy pocos progresos. Mientras deambulaban con tanta lentitud, se vieron de nuevo sorprendidos, y el asombro de Elizabeth fue en todo comparable al de la primera vez, pero por la aparición del señor Darcy, que venía en su dirección y no se encontraba ya muy lejos. Como en aquel lado del río el camino estaba menos resguardado, tuvieron tiempo de verlo antes de que llegara a su altura. Elizabeth, a pesar de su asombro, estaba al menos mejor preparada que antes para dialogar con él y decidió comportarse y hablar con calma si realmente el señor Darcy se proponía reunirse con ellos. Durante unos momentos, de hecho, creyó que iba a tomar otra dirección. La idea duró el tiempo que una curva del camino se le ocultó a la vista, pero, superada la curva, se lo encontraron casi delante. Elizabeth vio con una sola mirada que no había perdido nada de su reciente cortesía, y para imitarlo empezó a elogiar la belleza del lugar tan pronto como la alcanzó. Pero no había ido más allá de las palabras delicioso y encantador cuando se interpuso un desafortunado recuerdo, y se le ocurrió que sus alabanzas podían interpretarse maliciosamente, por lo que mudó de color y no dijo nada más. La señora Gardiner se hallaba un poquito detrás y al hacer Elizabeth una pausa, el señor Darcy le preguntó si le haría el honor de presentarle a sus amigos. Era un detalle de cortesía para el que no estaba en absoluto preparada, y apenas pudo reprimir una sonrisa al considerar que Darcy quería ahora conocer a algunas de las personas contra las que su orgullo se había rebelado. ¿Cuál no será su sorpresa?, pensó, cuando sepa quiénes son. Los toma por personas distinguidas. La presentación, de todos modos, se hizo inmediatamente, y al mencionar el parentesco que los unía, Elizabeth miró de reojo a Darcy para captar su reacción, sin excluir la posibilidad de que se despidiera precipitadamente para huir de tan deshonrosa compañía. ¿Qué le sorprendió su relación con ella? Que le sorprendió su relación con ella fue evidente, pero lo soportó con fortaleza y, lejos de marcharse, regresó con ellos hacia Pemberley House y entabló conversación con el señor Gardiner. Elizabeth no pudo por menos de sentirse satisfecha y saboreaba su triunfo. Era consolador que Darcy supiera que había personas entre sus familiares que no provocaban el sonrojo. Escuchó con gran atención el diálogo entre ambos caballeros y se felicitó por cada expresión, por cada frase de su tío, que ponía de manifiesto su inteligencia, su buen gusto o la excelencia de sus modales. La conversación se orientó pronto hacia la pesca, y Elizabeth oyó cómo el señor Darcy invitaba a su tío con la mayor amabilidad, mientras siguiera en la zona a pescar en el río de Pemberley con la frecuencia que quisiera, ofreciéndose al mismo tiempo a proporcionarle el aparejo necesario y señalándole los sitios donde de ordinario se encontraban más truchas. La señora Gardiner, que caminaba del brazo de Elizabeth, lanzó a su acompañante una mirada que ponía de manifiesto su asombro. Elizabeth no dijo nada, pero se sintió extraordinariamente satisfecha. El cumplido debía de ser totalmente en su honor. Su perplejidad, sin embargo, era grande y se repetía continuamente. ¿Por qué está tan cambiado? ¿A qué se debe? No puede ser por mí, no es posible que sus modales hayan mejorado tanto por causa mía. Los reproches que le hice en Hunsford no pueden haber provocado un cambio así. Es imposible que todavía me quiera. Luego de caminar algún tiempo de aquella guisa, las dos damas delante, los dos caballeros detrás, cuando volvieron a reunirse después de descender hasta el borde del agua para inspeccionar mejor alguna curiosa planta acuática, se produjo casualmente una ligera alteración. La señora Gardiner, fatigada por el ejercicio matutino, encontró el brazo de Elizabeth inadecuado para apoyarse en él y optó en consecuencia por el de su marido. El señor Darcy ocupó su sitio junto a la sobrina y los cuatro siguieron caminando.
Después de un breve silencio, Elizabeth tomó la palabra. Quiso hacer saber a su acompañante que se les había informado de su ausencia antes de iniciar la visita y, en consecuencia, comenzó por señalar que su llegada había sido una completa sorpresa. Porque su ama de llaves, añadió, nos informó de que no llegaría usted hasta mañana y, de hecho, antes de salir de Bakewell, teníamos entendido que no se le esperaba de inmediato. Darcy reconoció la verdad de todo ello y dijo que algunos asuntos pendientes con su administrador le habían obligado a adelantarse unas horas al resto del grupo con el que viajaba. Se reunirán conmigo mañana a primera hora, continuó, y entre esas personas figuran unos conocidos suyos. Me refiero al señor Bingley y a sus hermanas. Elizabeth contestó solo con una ligera inclinación de cabeza. Sus pensamientos volvieron de inmediato al momento en que el nombre del señor Bingley había sido mencionado entre ellos por última vez. Y si le estaba permitido juzgar por el color de su tez, Darcy no pensaba en cosas muy distintas. Hay también otra persona en ese grupo, continuó su interlocutor después de una pausa, que desea muy especialmente conocerla. ¿Me permitirá usted, o es mucho pedir que le presente a mi hermana durante su estancia en Lambton? La sorpresa que provocó aquella petición fue desde luego grande, demasiado grande para saber cómo acceder. Comprendió al instante que el deseo de conocerla que pudiera sentir la señorita Darcy había de ser obra de su hermano y, por tanto, sin ir más allá, motivo de satisfacción. Era agradable saber que el resentimiento no había deteriorado irremediablemente la opinión que el señor Darcy tenía de ella. Siguieron caminando en silencio, ambos sumidos en sus pensamientos. Elizabeth no se sentía cómoda, eso era imposible, pero se sentía halagada y satisfecha. El deseo de Darcy de presentarle a su hermana era un cumplido de extraordinario valor. Pronto adelantaron a los otros dos paseantes, y cuando llegaron junto al coche el señor y la señora Gardiner se habían retrasado casi medio kilómetro. Darcy le pidió entonces que entrara en la casa, pero Elizabeth manifestó no estar cansada, por lo que esperaron en el césped. En un momento como aquel era mucho lo que podría haberse dicho, y el silencio resultaba muy embarazoso. Elizabeth quería hablar, pero todos los temas le parecieron peligrosos. Finalmente recordó que había estado viajando, y hablaron de Matlock y Dovedale con gran perseverancia. Sin embargo, tanto el tiempo como su tía avanzaban muy despacio y su paciencia y sus ideas estaban prácticamente agotadas antes de que terminara el tête-à-tête. Cuando el señor y la señora Gardiner se reunieron con ellos, se les insistió a todos para que entraran en la casa y tomaran algo, pero la invitación fue rechazada, separándose todos con la máxima cortesía. El señor Darcy ayudó a las damas a subir al coche, y mientras se alejaban, Elizabeth lo vio caminar lentamente hacia la casa. Empezaron entonces las observaciones de sus tíos, y ambos opinaron que el dueño de Pemberley era infinitamente mejor de lo que esperaban. Sus modales perfectos y él cortés y sin pretensiones, dijo su tío. Sí, tiene un algo un tanto majestuoso, a decir verdad, replicó su tía, pero no va más allá de su semblante y no resulta desfavorecedor. Ahora estoy en condiciones de decir, al igual que la ama de llaves, que aunque algunas personas lo califiquen de orgulloso, yo no le he notado ese defecto. Me ha sorprendido especialmente su comportamiento con nosotros. Se ha mostrado verdaderamente atento, más que cortés, y no hay necesidad de tantas atenciones. No ha sido mucho lo que ha tratado a Elizabeth. He de reconocer, dijo su tía, que no es tan bien parecido como Wickham, o más bien que no tiene la postura de Wickham, porque sus facciones son sumamente correctas. Pero, ¿por qué nos dijiste que era tan desagradable, Lizzie? Elizabeth se excusó lo mejor que pudo. Dijo que ya había cambiado de opinión durante su estancia en Kent, pero reconoció que nunca lo había encontrado tan simpático como aquella mañana. Aunque cabe que sea un tanto caprichoso en sus muestras de cortesía, replicó su tío. Los hombres importantes lo son con frecuencia, y por consiguiente no me creeré a pies juntillas su invitación para pescar, porque mañana podría cambiar de idea y echarme de sus tierras. Elizabeth pensó que el señor Gardiner había interpretado equivocadamente la personalidad de Darcy, pero no dijo nada.
Por lo que hemos visto, continuó la señora Gardiner, casi me resulta imposible creer que se haya portado con nadie de manera tan cruel como lo ha hecho con el pobre Wickham. No tiene aspecto de ser mala persona. Hay, por el contrario, algo agradable en el gesto de su boca cuando habla y una dignidad en el semblante que difícilmente haría pensar en un hombre sin corazón, aunque desde luego vaya con la buena del ama de llaves, describiéndonoslo como el desecho de todas las perfecciones. En ocasiones apenas he podido evitar reírme, pero supongo que es un amo generoso, y eso, a ojos de su criado, es el compendio de todas las virtudes. Al llegar a aquel punto, Elizabeth se sintió obligada a decir algo en defensa del señor Darcy, y les dio a entender en consecuencia, de la manera más discreta posible, que según la información que había recibido en Kent, su comportamiento con Wickham se podía interpretar de manera muy distinta, y que no había sido en modo alguno tan detestable, ni el de Wickham tan intachable, como todos ellos habían llegado a creer en Hertfordshire. Para confirmarlo, detalló las transacciones pecuniarias entre ambos, sin llegar a nombrar su fuente de información, pero afirmando que era de toda confianza. La señora Gardiner quedó sorprendida y preocupada, pero como se acercaban ya al escenario de sus agradables recuerdos, toda otra idea cedió el paso al encanto de aquella nueva tarea, y estuvo demasiado ocupada señalando a su marido los lugares interesantes de los alrededores para pensar en nada más. Pese a la fatiga causada por el paseo matutino, tan pronto como hubieron comido, salió en busca de sus antiguos amigos, y la tarde transcurrió entre las satisfacciones que proporciona reanudar una relación de amistad después de una interrupción de muchos años. Los sucesos del día estaban demasiado llenos de interés para que Elizabeth pudiera prestar mucha atención a ninguna de aquellas personas, y no pudo dejar de pensar con asombro en la cortesía del señor Darcy, y sobre todo en el deseo que había manifestado de presentarle a su hermana. Capítulo 44. Elizabeth había dado por hecho que el señor Darcy vendría a visitarla con su hermana al día siguiente de que esta última llegase a Pemberley, y estaba en consecuencia decidida a no alejarse de la posada durante toda la mañana de aquel día. Pero su deducción resultó errónea, porque en la mañana misma de su llegada a Lambton se presentaron los visitantes. Elizabeth y sus tíos, que habían estado paseando por los alrededores con algunos de sus nuevos amigos, acababan de regresar a la posada y se disponían a vestirse para comer con aquella misma familia, cuando el ruido de un carruaje les llevó a mirar por la ventana, y vieron a una dama y un caballero que se acercaban en un coche de 2 caballos. Elizabeth reconoció de inmediato la librea, imaginó lo que significaba y sorprendió no poco a sus familiares al hacerles partícipes del honor que se les dispensaba. Sus tíos no salían de su asombro, y la turbación de su sobrina mientras hablaba, unida a la visita que esperaban y a muchas de las circunstancias del día anterior, les hizo ver desde una nueva perspectiva todo lo que estaba sucediendo. Nada lo había sugerido anteriormente, pero ahora les pareció que solo el interés por su sobrina explicaba las atenciones del caballero. Mientras aquella idea completamente nueva germinaba en su cabeza, la agitación de Elizabeth no hacía más que aumentar. A ella misma le asombraba su nerviosismo, pero entre otros motivos para provocarlo, figuraba el temor a que la parcialidad del hermano hubiera deformado la realidad en su favor. Y al sentirse más deseosa de agradar que de ordinario, le preocupaba, como es normal, que suceda que le fallara precisamente su capacidad de hacerse agradable. Se apartó de la ventana, temerosa de ser vista, y mientras recorría de un extremo a otro la habitación, esforzándose por recobrar la compostura, las miradas de interrogadora sorpresa que le dirigían sus tíos solo sirvieron para empeorar las cosas. La señorita Darcy y su hermano aparecieron, y tuvo lugar la temida presentación. Elizabeth comprobó con asombro que la persona a la que acababa de conocer estaba, por lo menos, tan nerviosa como ella. Desde su llegada a Lambton había oído que la señorita Darcy era sumamente orgullosa, pero las observaciones de muy pocos minutos
la convencieron de que era tan solo extremadamente tímida. Apenas consiguió hacerle pronunciar una frase que fuese más allá del monosílabo. La señorita Darcy era alta y toda ella de mayor tamaño que Elizabeth, aunque había cumplido hacía poco los 16, y su figura estaba ya formada y su aspecto resultaba muy femenino y airoso. Sin ser tan bien parecida como su hermano, había discernimiento y buen humor en su rostro, y su actitud era un todo perfectamente modesta y amable. Elizabeth, que había esperado encontrar en ella un observador tan perspicaz y sereno como lo había sido siempre el señor Darcy, sintió un gran alivio al descubrir sentimientos tan distintos. Cuando aún no llevaban mucho tiempo juntos, Darcy le comunicó que también Bingley iba a venir a verla, y apenas había tenido tiempo de manifestar su satisfacción y prepararse para recibirlo, cuando se oyeron en las escaleras los rápidos pasos del nuevo visitante, que entró inmediatamente en el cuarto. Toda la indignación que Elizabeth sintiera contra él había desaparecido tiempo atrás, pero si todavía le hubiera quedado alguna, no hubiera podido resistir la cordialidad llena de sencillez con que se expresó al volver a verla. Enseguida le preguntó de manera amistosa, aunque general, sobre su familia, y su aspecto y sus palabras tuvieron la misma naturalidad llena de buen humor que siempre le había caracterizado. Bingley era un personaje apenas menos interesante para el señor Darcy y la señora Gardiner que para su sobrina. Hacía mucho tiempo que deseaban verlo. Todo el grupo que tenían delante, de hecho, despertaba en ellos una vivísima curiosidad. Las sospechas que acababan de concebir acerca del señor Darcy y de Elizabeth hicieron que sus observaciones se centraran en ellos, aunque con un interés tan sincero como discreto. Pronto llegaron al convencimiento de que al menos uno de los dos sabía lo que era amar. Sobre los sentimientos de la dama no sacaron una conclusión tan decidida, pero resultaba evidente que el caballero era incapaz de ocultar su interés. Elizabeth, por su parte, estaba muy ocupada. Quería comprobar cuáles eran los sentimientos de cada uno de sus visitantes, además de sosegar los suyos, y al mismo tiempo hacerse agradable a todos. Y en esto último, donde más le asustaba fracasar, más asegurado tenía el éxito, porque aquellos a quienes se proponía agradar estaban predispuestos en su favor. Bingley no deseaba otra cosa. Georgiana, por su parte, estaba dispuestísima a dejarse agradar y Darcy completamente decidido a ello. Al ver a Bingley, los pensamientos de Elizabeth volaron de manera natural hacia su hermana. Cuán ardientemente anhelaba saber si los del caballero se orientaban en la misma dirección. A veces le parecía notar que hablaba menos que en anteriores ocasiones, y en 1 o 2 momentos le agradó la posibilidad de que cuando la miraba estuviera tratando de establecer un parecido. Pero aunque aquello podía ser pura imaginación, estuvo segura de no equivocarse en cuanto a su comportamiento con la señorita Darcy, señalada en el pasado como rival de Jane. Ni de uno ni de otra detectó miradas que revelasen interés alguno. Nada ocurrió entre ellos que justificara las esperanzas de la señorita Bingley, y por lo que sobre aquel punto salió enseguida de dudas. Y antes de que se marcharan observó 2 o 3 pequeños detalles que, según su interesada interpretación, probaban que Darcy aún conservaba un recuerdo de Jane al que no faltaba un toque de ternura y un deseo, aunque no llegara a concretarlo, de decir algo que facilitara mencionar su nombre. Bingley le hizo notar en un momento en que los demás mantenían una animada conversación y en un tono verdaderamente pesaroso, que había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo el placer de verla, y antes de que Elizabeth pudiera contestar, añadió: «Más de 8 meses no hemos vuelto a vernos desde el 26 de noviembre, cuando bailamos juntos en Netherfield». A Elizabeth le agradó que Bingley se acordara con tanta exactitud, y luego aquel caballero también encontró un momento, cuando ninguno de los demás escuchaba, para informarse sobre si todas sus hermanas estaban en Longbourn. No era una pregunta muy importante, como tampoco lo era la observación anterior, pero las acompañaron una mirada y una actitud que las llenaron de sentido.
No fueron muchas las oportunidades que tuvo Elizabeth de volver los ojos hacia el señor Darcy, pero siempre que pudo hacerlo por unos instantes, captó en su rostro una expresión amable y en todo lo que dijo un acento tan alejado de la altivez y del desdén hacia quienes la acompañaban, como para convencerla de que la mejoría en sus modales advertida el día anterior, por pasajera que resultara a la larga, se había prolongado al menos durante más de un día. Viéndole buscar el trato y la buena opinión de personas con las que pocos meses antes hubiera considerado deshonrosa cualquier relación, viéndolo tan cortés, no solo con ella, sino con los familiares a los que tan abiertamente había desdeñado, al mismo tiempo que recordaba su última y tempestuosa escena en Hunsford, la diferencia, el cambio eran tan grandes y se imponían con tanta fuerza en su imaginación que hubo de hacer un gran esfuerzo para que su asombro no se manifestara visiblemente. Ni siquiera en la compañía de sus queridos amigos de Netherfield, ni de sus solemnes familiares en Rosings, lo había visto tan deseoso de agradar, tan libre de engreimiento o de inflexible reserva como ahora, cuando menos importancia parecía tener el éxito de sus esfuerzos, y cuando incluso el trato con aquellos hacia quienes iban dirigidas sus atenciones hubiesen provocado el ridículo y la censura tanto de las señoras de Netherfield como las de Rosings. La conversación se prolongó durante más de media hora, y cuando los visitantes se levantaron para marcharse, el señor Darcy pidió a su hermana que se uniera a él para expresar su deseo de que el señor y la señora Gardiner, junto con la señorita Bennet, comieran con ellos en Pemberley antes de abandonar la región. La señorita Darcy, aunque con una falta de confianza en sí misma que reveló su escasa costumbre de hacer invitaciones, obedeció de buena gana. La señora Gardiner miró a su sobrina, deseosa de saber si ella, a quien más atañía la invitación, se sentía dispuesta a aceptarla, pero Elizabeth había vuelto la cabeza, suponiendo, sin embargo, que aquella premeditada escapatoria revelaba más bien una turbación momentánea que una negativa, y viendo en su marido, amante del trato social, una total disposición a aceptarla, se atrevió a responder afirmativamente, fijándose la fecha para 2 días después. Bingley manifestó su agrado, puesto que aún quería decir muchas cosas a Elizabeth y hacerle otras tantas preguntas sobre sus amigos de Hertfordshire. Ella, interpretándolo como un deseo de oírla hablar de su hermana, se alegró, y por aquel motivo, así como por algunos más, se encontró cuando sus visitantes les dejaron, capaz de pensar en la última media hora con cierta satisfacción, aunque durante su transcurso el placer había sido más bien pequeño. Impaciente por quedarse a solas y con el temor a las preguntas o insinuaciones que pudieran hacerle sus tíos, solo permaneció con ellos el tiempo suficiente para oír su favorable opinión sobre Bingley, antes de salir apresuradamente para vestirse. Pero carecía de razones para temer la curiosidad del señor y de la señora Gardiner. Sus tíos no tenían intención de forzar sus confidencias. Era evidente que Elizabeth conocía al señor Darcy mejor de lo que ellos creían, y también era evidente que él estaba muy enamorado de ella. Habían visto muchas cosas que les interesaban, pero ninguna que justificara una investigación. Lo que ahora les preocupaba era la necesidad de mejorar su opinión sobre el señor Darcy, y hasta donde llegaba su trato con él no había defecto alguno que achacarle. No podían por menos de agradecerle su cortesía, y si hubieran sacado conclusiones sobre su carácter sin otros elementos que sus propios sentimientos y la información del ama de llaves, con exclusión de otras fuentes, el círculo de Hertfordshire que había tratado el señor Darcy no habría pensado que hablaban de la misma persona. Existía ahora, por tanto, el deseo de creer las afirmaciones del ama de llaves, y pronto se dieron cuenta de que el testimonio de una criada que lo conocía desde los 4 años y que parecía una persona respetable no se podía rechazar a la ligera. Por otra parte, tampoco sus amigos de Lambton sabían nada que pudiera restar peso a sus declaraciones. Solo podían acusarle de orgullo. Posiblemente era orgulloso, pero, aunque no lo fuera, casi era inevitable que le acusaran de ese defecto los habitantes de una pequeña población con mercado que la familia Darcy no visitaba.
Se reconocía, sin embargo, que era un hombre generoso y que hacía mucho bien entre los pobres. Por lo que respecta a Wickham, los viajeros pronto descubrieron que no se le tenía en gran estima. Pese a su ignorancia sobre lo más importante de sus relaciones con el hijo de su protector, era de dominio público que, al abandonar Devonshire, había dejado muchas deudas que el señor Darcy se encargó después de pagar. En cuanto a Elizabeth, sus pensamientos se volvieron aún más el día anterior hacia Pemberley, y aunque la tarde se hizo larga, no duró lo suficiente para precisar sus sentimientos acerca de uno de los habitantes de aquella mansión. Elizabeth pasó 2 horas despierta en la cama, tratando de aclararlos. Era evidente que no lo detestaba. No, el aborrecimiento se había desvanecido tiempo atrás, y casi desde entonces se avergonzaba de haberlo mirado alguna vez con algo que mereciera el nombre de desagrado. El respeto surgido de saberlo en posesión de muchas cualidades, aunque al principio admitido a regañadientes, había dejado, desde hacía algún tiempo, de ir en contra de sus sentimientos, y ahora aquel respeto, gracias al testimonio tan extraordinariamente favorable que había producido el día anterior, y que arrojaba una luz tan favorecedora sobre su personalidad, se estaba convirtiendo en algo de naturaleza más amistosa. Pero sobre todo, por encima del respeto y de la estima, existía para la buena disposición actual de Elizabeth un motivo más que no se podía pasar por alto, y era la gratitud. Gratitud no solo por haberla amado antes, sino por quererla lo bastante como para perdonar el mal humor y la acritud en su manera de rechazarlo, junto con todas las injustas acusaciones que habían acompañado a aquel rechazo, quien, en opinión de Elizabeth, debería haber evitado a partir de entonces como a su mayor enemiga, parecía sumamente interesado, durante aquel encuentro casual, en seguir tratándola y sin ninguna manifestación indelicada de afecto, ni nada llamativo en sus modales cuando estaban a solas, se esforzaba por conseguir la aprobación de sus tíos y hacía todo lo que estaba en su mano para presentarle a su hermana. Semejante cambio en un hombre de tanto orgullo esperaba, además de asombro, gratitud, porque solo podía atribuirse al amor, y a un amor ardiente, y como tal causaba en Elizabeth una impresión que nada tenía de desagradable, aunque no claramente definida, que merecía la pena fomentar. Elizabeth sentía respeto, estima, le estaba agradecida y sentía verdadero interés por su bienestar, y ahora solo le quedaba averiguar hasta qué punto deseaba que aquel bienestar dependiera de ella, y hasta qué punto debería emplear para la felicidad de ambos la capacidad que su intuición le decía que aún poseía de provocar una nueva relación. Tía y sobrina habían acordado aquella tarde que tan llamativa manifestación de cortesía como la de la señorita Darcy al visitarles el mismo día de su llegada, puesto que se habían presentado en Pemberley solo a tiempo para el desayuno tardío, debía imitarse, aunque no pudiera igualarse, con un similar despliegue de cortesía por su parte. Sería muy oportuno devolverle la visita en Pemberley a la mañana siguiente. Allí irían, por lo tanto. Elizabeth estaba contenta, aunque cuando se preguntó la razón, apenas supo qué respuesta darse. El señor Gardiner les dejó poco después del desayuno. El ofrecimiento para pescar le había sido reiterado la víspera, llegándose al acuerdo firme de que al mediodía se reuniría con algunos de los caballeros que se hospedaban en Pemberley. Capítulo 45. Elizabeth, convencida de que los celos eran la causa de la antipatía que le profesaba la señorita Bingley, no pudo por menos de imaginar lo inoportuna que consideraría su aparición, y sintió curiosidad por saber con qué grado de cortesía estaría dispuesta a tratarla. Una vez en Pemberley, se las hizo pasar a través del vestíbulo principal hasta el salón, cuya orientación septentrional lo hacía muy conveniente para el verano. Sus ventanas, que daban al parque, permitían ver el agradable panorama de altas colinas boscosas situadas detrás de la casa y de los hermosos robles y castaños repartidos por el césped intermedio.
En aquella habitación las recibió la señorita Darcy, acompañada por la señora Hurst y la señorita Bingley, así como por la señora con la que vivía en Londres. La recepción que les dispensó Georgiana fue sumamente cortés, aunque acompañada por toda la turbación que, pese a ser provocada por la timidez y el temor a quedar mal, podía hacer creer a quienes se sintieran socialmente inferiores que la hermana de Darcy era una persona orgullosa y reservada. La señora Gardiner y su sobrina, sin embargo, le hicieron justicia y se compadecieron de ella. Por parte de las hermanas de Bingley, no recibieron más saludo que una leve inclinación de cabeza, y una vez que se sentaron se produjo durante unos momentos una pausa tan embarazosa como suelen serlo siempre las pausas de ese tipo. Fue la señora Annesley, una mujer de aspecto distinguido y agradable, quien rompió el silencio. Sus esfuerzos por iniciar un diálogo demostraron que estaba en realidad mucho mejor adecuada que las otras. Y entre ella y la señora Gardiner, con alguna ayuda ocasional de Elizabeth, salió adelante la conversación. A la señorita Darcy daba la impresión de faltarle el valor suficiente para participar. Algunas veces incluso se aventuraba a pronunciar una breve frase, aunque con muy poco peligro de que se la oyera. Elizabeth no tardó en advertir que la señorita Bingley la vigilaba estrechamente y que no podía decir nada, especialmente si se dirigía a la señorita Darcy, sin atraer su atención. Esto no le habría impedido hablar con Georgiana si no hubieran estado sentadas a una distancia inconveniente, aunque tampoco le importó no tener que decir muchas cosas porque sus propios pensamientos le daban ocupación suficiente. Esperaba que en cualquier momento apareciesen algunos de los caballeros. Deseaba y temía al mismo tiempo que el dueño de la casa se encontrara entre ellos, y apenas fue capaz de decidir si el temor superaba al deseo. Después de pasar un cuarto de hora sin oír la voz de la señorita Bingley, a Elizabeth le sorprendió que le preguntara fríamente por la salud de su familia. Ella respondió con la misma indiferencia y brevedad, y la otra no reanudó el diálogo. Nada varió ya hasta la aparición de los criados con fiambres, bollos y frutos diversos entre los mejores de la estación. Pero tal acompañamiento solo se produjo después de muchas y expresivas miradas y sonrisas de la señora Annesley a la señorita Darcy para recordarle sus deberes de anfitriona. Con ello, la totalidad del grupo encontró ocupación, porque aunque no todas hablaran, sí podían comer, y las hermosas pirámides de uvas, nectarinas y melocotones pronto les reunieron en torno a la mesa. Mientras se hallaban así ocupadas, Elizabeth dispuso de una buena oportunidad para decidir si la aparición del señor Darcy le inspiraba más miedo que deseo, por los sentimientos que prevalecieron cuando finalmente entró en el salón. Y luego, aunque un momento antes había creído que predominaba el deseo, empezó a lamentar que el dueño de Pemberley se hubiera presentado. Darcy había pasado algún tiempo con el señor Gardiner, quien con otros dos caballeros de la casa estaba ocupado en la orilla del río, y únicamente había renunciado a su compañía al saber que las damas de su familia se proponían visitar a Georgiana aquella misma mañana. Al aparecer Darcy, Elizabeth decidió con mucha prudencia mostrarse perfectamente tranquila y desenvuelta, una resolución muy necesaria, pero quizá no muy fácil de cumplir, porque enseguida comprobó que todo el grupo albergaba sospechas sobre su mutua relación y que apenas había alguien que no estuviera pendiente del comportamiento de Darcy cuando entró en el castillo. En ningún semblante eran tan manifiesta la oscuridad como en el de la señorita Bingley, pese a las sonrisas que iluminaban su rostro cada vez que hablaba con el principal objeto de su interés, dado que los celos no se habían convertido aún en desesperación, y las atenciones con que obsequiaba al señor Darcy distaban de haber terminado. La señorita Darcy, a raíz de la aparición de su hermano, se esforzó mucho más por hablar. Elizabeth
advirtió que Darcy estaba ansioso de que su hermana y ella se conocieran, por lo que promovió en la medida de lo posible los intentos de conversación por ambas partes. La señorita Bingley también advirtió lo que estaba sucediendo e imprudentemente movida por la cólera aprovechó la primera oportunidad que tuvo para decir con burlona cortesía: «Perdone, señorita Elisa, ¿no es cierto que el regimiento de la milicia ha abandonado Merrington? Sin duda ha sido una gran pérdida. Sin duda ha sido una gran pérdida para su familia, ¿verdad?» Caroline no se atrevió en presencia de Darcy a mencionar el apellido Wickham, pero Elizabeth comprendió al instante que aquel caballero ocupaba un lugar destacado en sus pensamientos. Los distintos recursos relacionados con él le produjeron un momento de angustia, pero esforzándose con mayor vigor por rechazar aquel ataque malintencionado, respondió enseguida a la pregunta en un tono aceptablemente desenvuelto. Mientras hablaba, una mirada involuntaria le permitió ver a Darcy, la tez encendida, contemplándola con ansiedad, y a su hermana, dominada por la confusión e incapaz de levantar los ojos. Si la señorita Bingley hubiera sabido el sufrimiento que estaba causando a su querida amiga, habría renunciado indudablemente a hacer aquella insinuación. Pero su intención era simplemente turbar a Elizabeth, mencionando a un personaje que, según creía, la interesaba especialmente, obligándola con ello a descubrir un afecto que podía perjudicarla a ojos de Darcy y que quizá recordara a este último todas las locuras y ridiculeces que ligaban a una parte de su familia con aquel regimiento. Nunca había llegado a sus oídos ni una palabra sobre la frustrada fuga de la señorita Darcy. A nadie le había sido revelada en los casos en que el secreto era posible, con la excepción de Elizabeth y Darcy. Había procurado ocultarlo de manera especial a los familiares de Bingley, precisamente por el deseo que Elizabeth le venía atribuyendo desde tiempo atrás de que se convirtieran también en parientes de Georgiana. El señor Darcy había concebido ciertamente aquel plan, y aunque eso no influyera en sus esfuerzos por separado de Jane, sí es probable que intensificara su evidente preocupación por el bienestar de su amigo. La serenidad de Elizabeth, sin embargo, hizo que su inquietud desapareciera de inmediato, y dado que la señorita Bingley, aunque disgustada y decepcionada, no se atrevió a hacer ninguna insinuación sobre Wickham, también Georgiana se repuso con el paso del tiempo, pero no lo bastante para intervenir de nuevo en la conversación. Su hermano, con cuyos ojos Georgina temía encontrarse, apenas recordaba su interés en aquel asunto y el comentario que Caroline había hecho con más ánimo de apartar a Lizzie de sus pensamientos, pareció servir para que los centrase más en ella, y de manera más alegre. La visita del señor Gardiner y de su sobrina no se prolongó mucho más tiempo después de la pregunta y la respuesta que acababan de mencionarse, y mientras Darcy las acompañaba hasta el coche, la señorita Bingley desahogó su despecho en críticas a la persona, el comportamiento y la manera de vestir de Elizabeth. Pero Georgiana no la secundó. La buena opinión de su hermano era suficiente para asegurar su aprobación. Darcy nunca se equivocaba en sus juicios y había alabado en tales términos de Elizabeth que Georgiana solo podía verla como encantadora y amable. Cuando Darcy regresó al salón, la señorita Bingley no pudo dejar de repetirle algunas de las cosas que había dicho a su hermana. ¡Qué mal aspecto tiene Elizabeth Bennet esta mañana, señor Darcy! No recuerdo a nadie que haya cambiado tanto en tan pocos meses. ¡Qué piel tan vasta y oscura! Luisa y yo estamos de acuerdo en que no la hubiésemos recogido. Aunque el señor Darcy apreció sin duda muy poco el comentario, se contentó con replicar fríamente que no advertía otro cambio en ella que el de estar bastante morena, consecuencia nada milagrosa de viajar en verano.
Por mi parte, le contestó Caroline, he de confesar que nunca me ha parecido bonita. Tiene la cara demasiado estrecha, la tez demasiado mate y las facciones carecen de armonía. Su nariz es insignificante y no hay nada notable en su perfil. Los dientes no están mal, pero sin ser nada del otro mundo. Y en cuanto a los ojos, que han sido a veces calificados de bellos, nunca he podido encontrar en ellos nada de extraordinario. Tienen un mirar cortante y de persona malhumorada que no me gusta en lo más mínimo. Y en toda ella, en conjunto, hay algo de engreimiento sin elegancia que resulta intolerable. Convencida como estaba la señorita Bingley de que Darcy se interesaba por Elizabeth, no era aquella la mejor manera de hacérsele agradable. Pero las personas despechadas no siempre son prudentes, y verlo por fin un tanto irritado era todo el éxito que esperaba. Darcy siguió decididamente mudo. De todos modos, y empeñada en hacerle hablar, la señorita Bingley continuó. Recuerdo cuando la conocimos en Hertfordshire, nuestro asombro al enterarnos de que se la consideraba una belleza. ¡Ja! Y no se me olvida, sobre todo, como usted dijo una noche, después de que las Bennet hubieran cenado en Netherfield, una belleza, tan cierto como decir que su madre es una mujer ingeniosa. Aunque después pareció que cambiaba usted de idea, ¿no cree? Y creo que hubo una temporada en que la consideró bastante bonita. Sí, replicó Darcy, que no pudo contenerse más. Pero eso fue nada más conocerla, porque hace ya muchos meses que la considero una de las mujeres más hermosas entre mis amistades. A continuación, se marchó y la señorita Bingley recibió toda la satisfacción de haberle forzado a decir algo que solo la molestaba a ella. Durante el trayecto de vuelta, la señora Gardiner y Elizabeth hablaron de todo lo sucedido en la visita, con excepción de lo que más les había interesado a ambas. Se analizó el aspecto y el comportamiento de todos los presentes, a excepción de la persona que más había atraído su atención. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de su fruta, de todo menos de él. Elizabeth, sin embargo, estaba ansiosa por saber lo que la señora Gardiner pensaba de Darcy, y a la señora Gardiner le hubiera encantado que su sobrina abordara el tema. Capítulo 46. Elizabeth se sintió bastante decepcionada al no encontrar carta de Jane cuando llegaron a Lambton, y la decepción se renovó cada una de las mañanas que pasaron allí. Pero en la tercera cesaron sus quejas, y su hermana quedó justificada, porque recibió 2 cartas suyas al mismo tiempo, y en una de ellas se había indicado su envío por equivocación a otro lugar. Elizabeth no se sorprendió porque Jane había escrito la dirección francamente mal. Se estaban preparando para salir a pasear cuando llegaron las cartas, y sus tíos, para que las disfrutara con tranquilidad, se marcharon solos. Había que ocuparse primero de la carta defectuosamente enviada, escrita 5 días antes. El principio contenía una descripción de fiestas y salidas, junto con las noticias que la zona proporcionaba. Pero la segunda parte, que estaba fechada un día después y había sido escrita con evidente nerviosismo, contenía la información de mayor importancia. Su contenido era el siguiente. Después de escribir lo anterior, mi querida Lizzie, ha sucedido algo tan inesperado como grave, pero como temo alarmarte sin necesidad, me apresuro a decirte que todos estamos bien. Lo que tengo que contar se refiere a la pobre Lidia. Anoche, a las 12, cuando acabábamos de acostarnos, llegó un mensajero con una carta urgente del coronel Forster para informarnos de que nuestra hermana se había fugado a Escocia con uno de sus oficiales, de que se había fugado, para decirlo de una vez, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. A Kitty, sin embargo, no le parece tan completamente inesperado. Yo, por mi parte, lo siento infinitamente. Una boda tan imprudente para ambos. Pero estoy dispuesta a desear lo mejor y a creer que se han entendido mal la personalidad de Wickham. No me es difícil considerarlo irreflexivo e indiscreto, pero este paso, y por eso debemos alegrarnos, no indica maldad de corazón. Al menos su elección es desinteresada, porque sin duda está enterado de que Lidia no posee dote que aportar al matrimonio. Nuestra pobre madre está terriblemente afectada. Papá lo lleva mejor. Cuanto
Me alegro de que no les hiciéramos saber lo que se había dicho en contra de Wickham. También nosotras debemos olvidarlo. Según se supone, se marcharon el sábado por la noche hacia las 12, pero no se les echó de menos hasta ayer por la mañana. La carta urgente se nos envió de inmediato, mi queridísima Lizzie. Deben de haber pasado a menos de 15 kilómetros de nosotros. El coronel Foster piensa que hay razones para creer que Wickham se presentará pronto aquí. Lidia dejó unas líneas para su esposa, informándola de sus intenciones. Termino ya, porque no puedo estar mucho tiempo lejos de nuestra pobre madre. Me temo que no serás capaz de entender muy bien lo que te cuento, pero la verdad es que apenas sé qué es lo que he escrito. Sin hacer una pausa para reflexionar, y casi sin saber lo que sentía, Elizabeth, al acabar aquella carta, se apoderó inmediatamente de la otra y, abriéndola con la mayor impaciencia, leyó lo que sigue, escrito un día después. Ya habrás recibido, mi queridísima hermana, la precipitada carta que te escribí ayer. Quisiera que ésta fuese más inteligible, pero aunque dispongo de más tiempo, es tal mi desconcierto que no tengo ninguna seguridad de ser coherente. Queridísima Lizzie, apenas sé lo que voy a escribir, pero he de darte malas noticias y me es imposible demorarlas. Por inconveniente que pueda ser el matrimonio entre el señor Wickham y nuestra pobre Lidia, lo que ahora más nos preocupa es tener la confirmación de que se ha celebrado, porque existen graves razones para temer que no se hayan dirigido a Escocia. El coronel Foster vino ayer, había salido de Brighton el día anterior, no muchas horas después de la carta urgente. Aunque la breve nota de Lidia para la señora Foster daba a entender que se dirigían a Gretna Green, Denny manifestó su convencimiento de que Wickham nunca había tenido intención de trasladarse allí, ni de casarse con Lidia. El coronel Foster, al tener noticia de ello, se alarmó al instante y salió de Brighton, con intención de seguirles la pista. Pudo hacerlo sin dificultad hasta Clapham, pero no más allá, porque al llegar a esa localidad los fugitivos se cambiaron a un coche de alquiler, dejando la silla de posta que los había traído de Epsom. Todo lo que se sabe después de eso es que se los vio por la carretera de Londres. No sé qué pensar. Una vez hechas todas las investigaciones posibles a este lado de Londres, el coronel Foster volvió hacia Hertfordshire, reanudándolas con ansiedad en todas las barreras de portazgo y en las posadas de Vernet y Hatfield, pero sin éxito alguno, puesto que no se había visto pasar por allí a nadie que respondiera a su descripción. Con un desvelo y una preocupación muy de agradecer, vino hasta Longbourn y nos informó de sus temores de una manera que hace honor a su buen corazón. Estoy sinceramente apenada por él y por la señora Foster. No se les puede culpar de nada. La angustia que nos domina, mi querida Lizzie, es muy grande. Nuestros padres creen lo peor, pero yo no puedo pensar tan mal de Wickham. Quizás se den circunstancias que hagan más conveniente un casamiento privado en Londres que su plan primitivo. E incluso aunque Wickham pudiera haber concebido semejante plan contra una joven tan bien relacionada como Lidia, lo que es probable, ¿puede aceptar que mi hermana haya perdido tan por completo la propia estimación? Imposible. Me aflige descubrir, sin embargo, que el coronel Foster no confía en que se casen. Movió la cabeza cuando yo expresé mis esperanzas y dijo que, en su opinión, Wickham no era de fiar. Nuestra pobre madre está realmente enferma y no se sale de su cuarto. Sería muy conveniente que pudiera hacer un esfuerzo para controlarse, pero no cabe esperarlo. En cuanto a nuestro padre, no lo he visto nunca tan deprimido. La pobre Kitty se lamenta de haber ocultado el afecto entre Lidia y Wickham, pero como se trataba de una cuestión confidencial, no hay por qué maravillarse. Estoy muy contenta, queridísima Lizzie, de que te hayas ahorrado algunas de las escenas tan angustiosas. Pero ahora, una vez pasada la primera conmoción, no me importa reconocer que deseo ardientemente tu vuelta. No soy tan egoísta, sin embargo, como para insistir en ello si resulta inconveniente. Adiós,
Tomo de nuevo la pluma para contradecirme, pero las circunstancias son tales que no puedo por menos de suplicaros a los tres que volváis lo antes posible. Conozco también a mis queridos tíos, que no me asusta pedírselo, aunque aún he de suplicarles algo más. Nuestro padre sale para Londres con el coronel Foster en este instante, para intentar encontrar a Lidia. Ignoro lo que se propone hacer, pero la gran angustia que le domina le impedirá, en mi opinión, tomar decisiones acertadas, y el coronel Foster ha de volver a Brighton mañana por la noche. En semejante situación, el consejo y la ayuda de mi tío serán inapreciables. Sin duda, entenderá lo que siento y confío plenamente en su bondad. ¿Dónde está mi tío?, exclamó Elizabeth, poniéndose en pie al terminar la carta, deseosa de encontrarlo sin perder un momento. Pero al disponerse a salir, abrió la puerta un criado y apareció el señor Darcy. La palidez del rostro de la señorita Bennet y su actitud vehemente sobresaltaron al dueño de Pemberley, y antes de que pudiera responder lo bastante para hablar, Elizabeth, en cuya mente no había ya lugar para otra idea que la situación de Lidia, exclamó precipitadamente: «Perdóname, pero he de dejarle. Necesito encontrar al señor Gardiner para un asunto que no admite dilación. No hay un minuto que perder». «Dios del cielo, ¿qué es lo que sucede?», exclamó el señor Darcy con más sentimiento que cortesía. «No la detendré un solo momento, pero déjeme hacerlo a mí, o permita que sea el criado quien vaya en busca del señor y la señora Gardiner. Usted no se encuentra bien, es mejor que no vaya». Elizabeth dudó, pero le temblaban las rodillas y comprendió que no ganaría nada saliendo en busca de su tío, por lo que llamó al criado y le encargó, aunque con voz tan entrecortada que casi resultaba ininteligible, que hiciera regresar cuanto antes a sus señores. Al salir el criado de la habitación, Elizabeth, incapaz de sostenerse en pie, procedió a tomar asiento. Y su aspecto era tal que a Darcy le resultó imposible abandonarla o dejar de decir, con un tono lleno de amabilidad y conmiseración: «Permítame llamar a su doncella. ¿Hay algo que pueda usted tomar que sirva para aliviarla? ¿Una copa de vino? ¿Quiere que se la traiga? ¿Se encuentra usted muy mal?». «No, muchas gracias», replicó ella, esforzándose por calmarse. «A mí no me sucede nada. Estoy perfectamente. Tan solo angustiada por unas noticias horribles que acabo de recibir de Longbourn». Se le saltaron las lágrimas al mencionar su hogar, y durante algunos minutos no pudo pronunciar una palabra más. Darcy, ante aquella terrible incertidumbre, solo pudo expresar de manera poco clara su preocupación y contemplarla después compasivamente en silencio. Finalmente Elizabeth habló de nuevo. «Acabo de recibir una carta de Jane con unas noticias terribles. No se puede ocultar a nadie. Mi hermana menor nos ha abandonado, se ha fugado, arrojándose en brazos del señor Wickham. Salieron juntos de Brighton. Usted lo conoce demasiado bien para dudar de sus propósitos. Mi hermana no tiene ni dinero ni parientes ricos, nada que pueda tentarle. Está perdida para siempre». A Darcy le inmovilizó el asombro. «Cuando pienso», añadió Elizabeth con voz todavía más angustiada, «que yo podría haberlo evitado, yo que sabía quién era Wickham. Bastaba con que hubiera explicado a mi familia una parte, tan solo una parte de lo que sé. Si se hubiera sabido la verdad, no habría pasado esto. Pero ahora ya es demasiado tarde». «No acierto a decirle lo apenado que estoy», exclamó Darcy. «¿Apenado, desconcertado? Pero es una cosa segura. ¿Comprobada? ¿Es cierto?» Sí, salieron juntos de Brighton el domingo por la noche y se les siguió la pista casi hasta Londres, pero no más allá. Es seguro que no se han dirigido a Escocia». «¿Y qué se ha intentado? ¿Qué se ha hecho para rescatarla?» «Mi padre va camino de Londres y Jane ha escrito suplicando la inmediata colaboración de mi tío. Espero que podamos salir dentro de media hora, pero no se podrá hacer nada, sé muy bien que no. ¿Qué se puede conseguir de un hombre así? ¿Cómo va a ser posible descubrirlos? No tengo la menor esperanza. Es horrible, se mire por donde se mire». Darcy inclinó la cabeza en silencioso asentimiento. «Cuando se me abrieron los ojos sobre su verdadera personalidad, ¡ah! Si hubiera sabido lo que debía hacer, lo que tenía que atreverme a hacer. Pero no lo sabía, tenía miedo de llegar demasiado lejos. Terrible mi equivocación».
Darcy no respondió. Apenas parecía oírla y caminaba de un extremo a otro del cuarto, sumido en profunda meditación, las cejas fruncidas y la expresión ausente. Elizabeth lo advirtió enseguida, entendiéndolo al instante. Su interés por ella se estaba desvaneciendo. Todo se derrumbaba ante semejante prueba de fragilidad familiar, ante tal demostración de la magnitud de su descrédito. No podía ni asomarse ni considerarlo, pero la seguridad de que Darcy se disponía de... No podía ni asombrarse ni condenarlo, pero la seguridad de que Darcy se distanciaba de ella no trajo consuelo alguno a su pecho, ni proporcionó alivio alguno a su aflicción. Tuvo exactamente la virtud contraria, la de hacerle entender sus propios deseos, ya que nunca como en aquel momento cuando todo amor sería en vano, había sentido tan sinceramente que podría llegar a amarlo. Pero aunque aparecieran las preocupaciones personales, no podían acaparar su atención. Lidia, la humillación, la tristeza que se había abatido sobre todos ellos, pronto acabaron con cualquier problema personal, por lo que, cubriéndose la cara con el pañuelo, Elizabeth se olvidó de todo lo demás, y después de una pausa de varios minutos, solo volvió a hacerse cargo del lugar donde se encontraba al oír la voz de su acompañante, quien de un modo, si bien hablaba de compasión, también hablaba de reserva, dijo: «Me temo que hace ya tiempo que desea usted que me marche, y yo tampoco tengo razón alguna para solicitar que se disculpe mi presencia, si se exceptúa mi preocupación, tan real como inútil. Ojalá quisiera el cielo que pudiese yo decir o hacer algo que sirviera de consuelo a tanta aflicción, pero no la atormentaré más con vanos deseos, que podrían dar la impresión de no tener otro propósito que solicitar su agradecimiento. Este desafortunado asunto impedirá, me temo, que mi hermana tenga el placer de verla a usted en Pemberley durante el día de hoy». Sí, tenga la amabilidad de disculparnos ante la señorita Darcy, por favor. Dígale que es un asunto urgente que nos obliga a regresar a casa inmediatamente. Oculte usted la triste verdad todo el tiempo que pueda, y sé que no será por mucho. Darcy garantizó de inmediato el secreto. Después de manifestar su pesar por lo sucedido, deseó una conclusión más feliz de la que en aquel momento había motivos para esperar, y encomendando a Elizabeth que saludara a sus tíos con una única mirada de despedida llena de seriedad, salió de la habitación. Al marcharse Darcy, Elizabeth consideró cuán improbable era que volvieran a verse en los mismos términos de cordialidad que habían caracterizado sus entrevistas en Daviside, y al lanzar una mirada retrospectiva sobre el conjunto de su relación, tan llena de contradicciones y altibajos, suspiró ante lo inconveniente de unos sentimientos cuya continuación habría favorecido ahora, mientras que anteriormente se hubiera alegrado de su fin. Si la gratitud y la estima son buenos fundamentos para el afecto, el cambio en los sentimientos de Elizabeth no parecerá ni improbable ni deficiente. Pero en caso contrario, si el cariño que nace de tales fuentes es irrazonable o antinatural, en comparación con el que tantas veces se describe después de una primera conversación, e incluso antes de que se hayan intercambiado dos palabras, nada se puede decir en su defensa, excepto que en cierto modo Elizabeth había intentado este último método en el caso de Wickham, y que su fracaso la autorizaba quizá a intentar el otro modo menos interesante de profundizar en el afecto. Sea como fuere, Elizabeth vio marcharse a Darcy con gran pesar, y en aquel temprano ejemplo de lo que la infamia de Lidia llegaría a producir encontró motivos adicionales de aflicción, mientras reflexionaba sobre tan lamentable asunto. En ningún momento, después de leer la segunda carta de Jane, había abrigado la menor esperanza de que Wickham fuera a casarse con su hermana menor. Nadie que no fuese Jane podía engañarse con semejante esperanza. Elizabeth no había sentido sorpresa alguna ante la evolución de los acontecimientos, mientras solo tuvo presente el contenido de la primera carta. La sorprendió, incluso la asombró, la idea de que Wickham aceptara casarse con una muchacha sin dinero, y le parecía incomprensible que Lidia hubiera podido ganarse su afecto. Pero ahora
Todo era demasiado normal. Para una aventura como aquella, su hermana menor podía tener suficiente atractivo, y aunque no imaginaba que Lidia hubiera accedido deliberadamente a fugarse sin intención de contraer matrimonio, no le costaba trabajo creer que ni su virtud ni su inteligencia le evitaran convertirse en presa fácil. Elizabeth nunca se había percatado, mientras el regimiento permaneció en Hertfordshire, de que Lidia se interesara especialmente por Wickham, pero estaba convencida de que su hermana menor solo necesitaba que se la animara para encariñarse con cualquiera. Unas veces había sido su preferido un oficial, otras veces otro, en la medida en que sus atenciones los encumbraban en su estimación. Sus afectos fluctuaban continuamente, pero sin faltarle nunca un objeto en que depositarlos. Con cuánta claridad veía ahora el daño que la desidia y una indulgencia equivocada habían hecho a una muchacha como Lidia. No cabía en sí de impaciencia por volver a casa, para para compartir directamente con Jane todas las tareas que sin duda se acumulaban ahora sobre sus hombros. En una familia tan trastornada, el padre ausente, la madre incapaz del menor esfuerzo y necesitada de constantes atenciones, y aunque casi persuadida de que nada podía hacerse para salvar a Lidia, la intervención de su tío le parecía de la máxima importancia, y hasta que apareció el señor Gardiner, fue grande el dolor que le causaba la impaciencia. Sus tíos regresaron llenos de preocupación, suponiendo por las palabras del criado que su sobrina habría enfermado repentinamente. Después de tranquilizarlo sobre aquel particular, Elizabeth procedió a explicar el motivo de su alarma, leyéndoles en voz alta las 2 cartas y deteniéndose en la posada de la segunda con temblorosa energía. Aunque Lidia no había sido nunca una de sus sobrinas preferidas, el señor y la señora Gardiner se sintieron profundamente afectados. No se trataba únicamente de Lidia, sino de toda la familia, y después de las primeras exclamaciones de sorpresa y de horror, el señor Gardiner se comprometió a prestar toda la ayuda que estuviera en su mano. Elizabeth, aunque no esperaba menos, correspondió con lágrimas de gratitud, y como las 3 estaban totalmente de acuerdo, enseguida se resolvió todo lo relacionado con el viaje. Se pondrían en camino lo antes posible. «Pero, ¿y Pemberley?», exclamó la señora Gardiner. «John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando mandaste a buscarnos. ¿Es eso cierto, Lizzie?» «Sí, y ya le expliqué que no nos podríamos reunir con ellos. Todo está arreglado». «Todo arreglado», repitió otra vez, mientras se encaminaba hacia su habitación para prepararse. «¿Sus relaciones son tan buenas como para que Elizabeth le haya contado la verdad?», se preguntó la tía. «Ah, cómo me gustaría saber lo que ha pasado». Pero desear no sería de nada, o en el mejor de los casos únicamente para entretenerla durante la prisa y la confusión de la hora que siguió. Si Elizabeth hubiera dispuesto de tiempo para permanecer ociosa, habría seguido pensando en que cualquier ocupación era imposible para una persona tan desdichada como ella, pero le correspondió su parte de preparativos, al igual que a su tía, y fue necesario, por añadidura, escribir las notas que habían de enviarse a sus amigos de Lambton, con falsas excusas por marcha tan precipitada. 1 hora, sin embargo, bastó para completar la tarea. Como, mientras tanto, el señor Gardiner se había ocupado de pagar la cuenta en la posada, nada quedaba por hacer excepto ponerse en marcha, por lo que Elizabeth, después de todo el sufrimiento matutino y al cabo de menos tiempo del que cabía imaginar, se encontró instalada en el coche y de camino a Lombard. Hasta aquí el capítulo de hoy.